¿Sabías que la historia del arco iris en la Biblia tiene un significado más profundo de lo que podrías haber imaginado? La historia del arco iris en la Biblia es uno de los relatos más fascinantes y cargados de simbolismo que encontramos en las Sagradas Escrituras. A menudo, cuando pensamos en un arco iris, lo asociamos con la belleza de sus colores y la maravilla de la naturaleza. Sin embargo, en el contexto bíblico, el arco iris tiene un significado mucho más profundo que va más allá de su apariencia estética. Este relato, que aparece en el libro del Génesis, no solo narra un evento histórico, sino que también transmite enseñanzas espirituales que han resonado a lo largo de los siglos. El arco iris aparece por primera vez en la Biblia después del diluvio universal, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad según la tradición judeocristiana. Dios, al ver la maldad y la corrupción que se había extendido por la tierra, decidió purificar el mundo enviando un gran diluvio que lo cubriría todo. Solo Noé, un hombre justo a los ojos de Dios, y su familia fueron elegidos para sobrevivir junto con un par de cada especie de animal. Este episodio de destrucción y renovación es fundamental para comprender el significado del arco iris. Después de que las aguas del diluvio retrocedieron y Noé y su familia salieron del arca, Dios estableció un pacto con ellos y, por extensión, con toda la humanidad. Este pacto fue sellado con la aparición de un arco iris en el cielo, un signo visible de la promesa divina de nunca más destruir la tierra con un diluvio. El arco iris, por lo tanto, no solo es un fenómeno meteorológico, sino también un símbolo de la fidelidad y la misericordia de Dios. Es un recordatorio constante de que, aunque el juicio de Dios es real, también lo son su gracia y su promesa de redención. El simbolismo del arco iris en la Biblia es rico y multifacético. Cada color del arco iris puede ser visto como representativo de diferentes aspectos del carácter y las promesas de Dios. Por ejemplo, el rojo puede simbolizar la sangre de los sacrificios y la redención, el naranja puede representar la perseverancia y la fortaleza, el amarillo puede denotar la gloria divina, el verde la vida y la renovación, el azul la fidelidad y el violeta la realeza y la majestad de Dios. Esta rica paleta de significados añade profundidad a nuestra comprensión del arco iris como un signo divino. Más allá de su simbolismo teológico, la historia del arco iris también tiene un profundo impacto emocional y espiritual. Para Noé y su familia, ver el arco iris después del diluvio debió haber sido un signo de esperanza y un recordatorio tangible de la bondad y la fidelidad de Dios. Para los lectores de la Biblia a lo largo de los siglos, el arco iris ha servido como una fuente de consuelo y un recordatorio de que, sin importar cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay esperanza y promesa en las promesas de Dios. Además, el arco iris en la Biblia no solo es un símbolo de esperanza y promesa para los seres humanos, sino también un recordatorio de la relación de Dios con toda la creación. Al establecer su pacto con Noé, Dios no solo prometió proteger a la humanidad, sino también a todos los seres vivos. Este aspecto universal del pacto subraya la soberanía de Dios sobre toda la creación y su preocupación por todas las criaturas, grandes y pequeñas. La narrativa del arco iris también destaca la importancia de la obediencia y la fe. Noé es presentado como un modelo de fe y obediencia, alguien que escuchó la voz de Dios y actuó en consecuencia, incluso cuando las instrucciones divinas parecían extrañas o desafiantes. La historia del diluvio y el arco iris es, por lo tanto, también una lección sobre la importancia de confiar en Dios y obedecer sus mandamientos, incluso en tiempos de incertidumbre. El relato del arco iris en la Biblia también tiene una dimensión escatológica, es decir, relacionada con el fin de los tiempos y el cumplimiento último de las promesas divinas. En la tradición cristiana, se cree que la aparición del arco iris prefigura la redención final y la restauración de todas las cosas. Así como el arco iris fue un signo de la promesa de Dios después del diluvio, también se puede ver como un anticipo de la plenitud de la redención que se realizará al final de los tiempos. La historia del arco iris en la Biblia es mucho más que un relato de un fenómeno natural. Es una narrativa rica en simbolismo y significado espiritual que ofrece profundas lecciones sobre la naturaleza de Dios, su relación con la humanidad y toda la creación, y la importancia de la fe y la obediencia. Al comprender el verdadero significado del arco iris en la Biblia, podemos apreciar mejor la profundidad de las promesas divinas y encontrar consuelo y esperanza en la fidelidad de Dios. Esta introducción nos prepara para explorar en detalle cada aspecto de esta fascinante historia y descubrir las capas de significado que han inspirado a generaciones de creyentes a lo largo de los siglos. El arco iris en la Biblia no solo nos recuerda la misericordia de Dios después del juicio, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de su pacto con nosotros. Este pacto es un tema recurrente en las Escrituras, desde los pactos con los patriarcas hasta el nuevo pacto establecido a través de Jesucristo. Cada pacto revela un aspecto diferente de la relación de Dios con su pueblo, y el arco iris es un símbolo visible y tangible de esta relación. Al estudiar la historia del arco iris en la Biblia, podemos obtener una comprensión más profunda de la fidelidad de Dios y su compromiso con la redención y la renovación de su creación. Además, la historia del arco iris también nos desafía a considerar nuestra propia relación con Dios y con el mundo que nos rodea. Nos recuerda que somos parte de una creación más grande y que tenemos una responsabilidad hacia ella. Así como Dios mostró su cuidado por toda la creación al establecer su pacto con Noé, nosotros también estamos llamados a cuidar y proteger el mundo que Dios nos ha confiado. Esta responsabilidad ecológica es una extensión natural del pacto de Dios y un aspecto importante de nuestra fe.
La historia del arco iris en la Biblia es una narrativa rica y multifacética que ofrece profundas lecciones espirituales y teológicas. Al explorar su significado y simbolismo, podemos obtener una mayor comprensión de la naturaleza de Dios, su relación con la humanidad y toda la creación, y nuestra propia responsabilidad como creyentes. Esta introducción nos prepara para adentrarnos en el fascinante mundo del simbolismo bíblico y descubrir las profundas verdades que se encuentran en la historia del arco iris. Así que, mientras contemplamos la belleza de un arco iris después de una tormenta, recordemos la promesa divina que representa y las lecciones espirituales que nos ofrece. El arco iris es más que un fenómeno natural, es un símbolo de esperanza, redención y la fidelidad eterna de Dios. Al profundizar en esta historia, podemos encontrar inspiración y consuelo en las promesas de Dios y renovar nuestra fe en su bondad y misericordia. La historia del arco iris en la Biblia, aunque conocida por muchos, está cargada de un simbolismo y significado que a menudo pasa desapercibido. Para muchos, el arco iris es simplemente una manifestación de la naturaleza, un arco multicolor que aparece en el cielo después de la lluvia. Sin embargo, en el contexto bíblico, el arco iris es mucho más que eso. Es un símbolo de un pacto, una promesa y una señal divina. La comprensión de su verdadero significado es fundamental para apreciar plenamente su relevancia espiritual y teológica. El problema radica en que la mayoría de las personas tienden a ver el arco iris solo desde una perspectiva superficial. Ven los colores brillantes y la forma hermosa, pero no entienden la profundidad del mensaje que transmite. Este enfoque superficial puede llevar a una comprensión incompleta o incluso errónea de uno de los símbolos más poderosos de la Biblia. Para abordar este problema, es esencial profundizar en el contexto bíblico y explorar el significado detrás del arco iris. El relato del arco iris se encuentra en el libro del Génesis, específicamente en la historia de Noé y el diluvio. Dios, al ver la corrupción y la maldad que se habían extendido por la tierra, decidió enviar un gran diluvio para purificar el mundo. Solo Noé, su familia y un par de cada especie de animal fueron salvados en el arca. Después de que las aguas del diluvio retrocedieron, Dios estableció un pacto con Noé y su descendencia. Este pacto fue simbolizado por el arco iris, que apareció en el cielo como una señal visible de la promesa divina de nunca más destruir la tierra con un diluvio. Sin embargo, la comprensión de esta historia va más allá de la simple narrativa. Es necesario analizar el contexto cultural, histórico y teológico para entender plenamente su significado. En la antigua cultura hebrea, los pactos eran acuerdos solemnes y vinculantes, a menudo sellados con símbolos visibles. El arco iris, en este caso, no solo era un recordatorio de la promesa de Dios, sino también un símbolo de su gracia y misericordia. A través de este pacto, Dios demostraba su compromiso con la humanidad y su creación. El desafío radica en comprender cómo este símbolo, que parece tan sencillo, encierra una profundidad de significado tan grande. El arco iris, con sus múltiples colores, puede ser visto como una representación de la diversidad y la belleza de la creación de Dios. Cada color puede tener un significado simbólico. El rojo puede representar la sangre del sacrificio, el azul la fidelidad de Dios, el verde la vida y la renovación, y así sucesivamente. Este simbolismo añade capas de significado que enriquecen nuestra comprensión del relato bíblico. Además, es importante considerar cómo este símbolo ha sido interpretado a lo largo de la historia y en diferentes tradiciones cristianas. La interpretación del arco iris ha variado, pero su esencia como símbolo de la promesa de Dios y su pacto con la humanidad ha permanecido constante. Esto subraya la importancia de este símbolo en la teología cristiana y su relevancia continua en la vida de los creyentes. Otro aspecto del problema es la tendencia a desacreditar los relatos bíblicos como mitos o fábulas sin relevancia práctica. En una era dominada por la ciencia y la tecnología, muchas personas pueden ver la historia del arco iris y el diluvio como cuentos infantiles sin importancia real. Este es un desafío significativo porque impide que las personas aprecien las profundas verdades espirituales que estos relatos transmiten. La historia del arco iris no es solo un cuento antiguo, es una narración que comunica verdades eternas sobre la naturaleza de Dios, su relación con la humanidad y su promesa de redención. Para superar este problema, es crucial educar y guiar a las personas a través de una comprensión más profunda y matizada del relato bíblico. Esto implica no solo leer el texto bíblico, sino también estudiar su contexto histórico y cultural, así como sus interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos. Solo a través de un enfoque holístico se puede apreciar plenamente el significado del arco iris en la Biblia. Además, es vital abordar los prejuicios y malentendidos que pueden existir sobre los relatos bíblicos. Esto incluye desafiar la visión de que estos relatos son irrelevantes o anticuados. Al mostrar cómo la historia del arco iris es relevante para nuestra vida moderna y cómo transmite verdades espirituales universales, se puede ayudar a las personas a reconectar con el texto bíblico de una manera significativa. Otro desafío en la presentación del problema es la diversidad de interpretaciones que existen dentro de la propia comunidad cristiana. Diferentes denominaciones y tradiciones pueden tener diferentes enfoques y comprensiones del simbolismo del arco iris. Algunas pueden centrarse más en el aspecto de la promesa de Dios de no destruir la tierra nuevamente con un diluvio, mientras que otras pueden enfatizar el simbolismo de la renovación y la redención. Esta diversidad puede ser enriquecedora, pero también puede complicar la comprensión uniforme del relato.
Para abordar esta diversidad, es útil explorar una variedad de interpretaciones y enfoques. Al hacerlo, se puede obtener una visión más completa y rica del simbolismo del arco iris. Esto también fomenta un espíritu de apertura y diálogo dentro de la comunidad cristiana, permitiendo a los creyentes aprender unos de otros y profundizar en su fe. El simbolismo del arco iris también tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Nos recuerda la fidelidad de Dios y su compromiso con nosotros, incluso en tiempos de dificultad y prueba. En un mundo que a menudo parece lleno de caos y destrucción, el arco iris es un recordatorio de que Dios tiene un plan y una promesa para nosotros. Esta perspectiva puede ofrecer consuelo y esperanza, fortaleciendo nuestra fe y nuestra resolución para enfrentar los desafíos de la vida. Para los educadores y líderes religiosos, presentar el problema de la comprensión del arco iris en la Biblia ofrece una oportunidad para enseñar y guiar a sus comunidades. A través de sermones, estudios bíblicos y discusiones, pueden ayudar a sus congregaciones a explorar y apreciar el profundo simbolismo de esta historia. También pueden utilizar recursos adicionales, como comentarios bíblicos, libros de teología y estudios académicos, para enriquecer su enseñanza y proporcionar una base sólida para la comprensión del relato. La historia del arco iris en la Biblia presenta un desafío significativo en términos de comprensión y apreciación. El simbolismo y el significado profundo de este relato a menudo se pasan por alto o se malinterpretan. Sin embargo, al profundizar en el contexto bíblico, histórico y teológico, y al abordar los prejuicios y malentendidos, podemos descubrir la riqueza y la profundidad de esta narrativa. El arco iris, como símbolo de la promesa y el pacto de Dios, ofrece una fuente de esperanza, consuelo y enseñanza espiritual que es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos bíblicos. Al enfrentar este problema, no solo enriquecemos nuestra comprensión del relato bíblico, sino que también fortalecemos nuestra fe y nuestra conexión con las promesas de Dios. En última instancia, el arco iris nos invita a recordar y confiar en la fidelidad de Dios, sabiendo que, así como prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio, también está comprometido con nuestra redención y renovación. Este es el mensaje profundo y transformador que la historia del arco iris en la Biblia tiene para ofrecernos, y al comprenderlo plenamente, podemos encontrar una mayor paz y esperanza en nuestra vida espiritual. La historia del arco iris en la Biblia, específicamente en el libro del Génesis, es una de las narrativas más ricas en simbolismo y significado espiritual. En esta sección, exploraremos cómo el arco iris no solo es un fenómeno natural impresionante, sino también un poderoso símbolo de esperanza, promesa y el pacto de Dios con la humanidad. Esta exploración nos permitirá profundizar en el contexto histórico y teológico del relato y comprender cómo este símbolo ha influido en la fe y la vida de los creyentes a lo largo de los siglos. El relato del arco iris se encuentra en Génesis 9, 12-17, donde Dios habla a Noé y a sus hijos después del diluvio, diciendo: «Esta es la señal del pacto que establezco entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las generaciones perpetuas. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». Este pasaje destaca el arco iris como una señal del pacto de Dios, una promesa visible de su misericordia y su compromiso de no destruir la tierra nuevamente con un diluvio. Simbolismo del arco iris, un símbolo de esperanza y promesa. El arco iris, con su impresionante despliegue de colores, ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En la Biblia, este fenómeno natural se convierte en un símbolo cargado de significado espiritual. Para comprender plenamente este simbolismo, es crucial considerar el contexto en el que aparece el arco iris, después de un evento catastrófico que casi aniquiló toda la vida en la tierra. Un nuevo comienzo. Después del diluvio, Noé y su familia emergieron en un mundo purificado, un nuevo comienzo para la humanidad. El arco iris en el cielo simboliza este nuevo comienzo, una señal de que la ira de Dios ha cedido y que la tierra ha sido renovada. Este nuevo comienzo no es solo físico, sino también espiritual. Dios renueva su pacto con la humanidad, prometiendo no volver a destruir toda la vida con un diluvio. Esta promesa trae esperanza, asegurando a Noé y a su descendencia que pueden vivir sin temor a una catástrofe similar en el futuro. La gracia y misericordia de Dios. El arco iris también es un símbolo de la gracia y la misericordia de Dios. Aunque la humanidad había caído en la corrupción y la maldad, Dios en su misericordia decidió no aniquilar completamente su creación. En lugar de ello, eligió salvar a Noé, un hombre justo, y a su familia, y establecer con ellos un nuevo pacto. El arco iris es una manifestación visual de esta gracia divina, recordando a los seres humanos que, a pesar de sus fallos, Dios es misericordioso y está dispuesto a ofrecerles una nueva oportunidad. El pacto divino. El concepto de pacto es central en la teología bíblica. Un pacto es un acuerdo solemne y vinculante entre dos partes. En este caso, el pacto es entre Dios y toda la creación. Dios promete no volver a destruir la tierra con un diluvio, y el arco iris sirve como un recordatorio constante de esta promesa. Este pacto es unilateral, es decir, Dios se compromete a cumplir su promesa sin exigir nada a cambio. Esto resalta la fidelidad y el amor incondicional de Dios hacia su creación. Los colores del arco iris, un significado profundo. El arco iris, con sus múltiples colores, puede ser interpretado de diversas maneras en términos de simbolismo espiritual. Cada color puede representar un aspecto diferente del carácter de Dios y su relación con la humanidad.
A continuación, exploramos algunos de estos significados simbólicos. Rojo representa la sangre del sacrificio y la redención. En el contexto cristiano, esto puede ser visto como un símbolo de la sangre de Jesucristo, quien sacrificó su vida para redimir a la humanidad. Naranja denota la perseverancia y la fortaleza. Este color puede simbolizar la capacidad de la humanidad para resistir y superar las pruebas con la ayuda de Dios. Amarillo simboliza la gloria divina y la luz. El amarillo puede representar la presencia de Dios que ilumina y guía a su pueblo. Verde, asociado con la vida y la renovación. El verde refleja la promesa de Dios de renovar y sustentar la vida en la tierra. Azul representa la fidelidad y la verdad. El azul puede simbolizar la fidelidad de Dios a su pacto y su verdad eterna. Violeta denota la realeza y la majestad de Dios. Este color resalta la soberanía de Dios sobre toda la creación. El arco iris en la tradición cristiana. A lo largo de la historia, el arco iris ha mantenido su relevancia en la tradición cristiana. Ha sido interpretado y reinterpretado por teólogos, artistas y escritores, cada uno aportando nuevas perspectivas sobre su significado. Interpretations Theologicas. En la teología cristiana, el arco iris ha sido visto como un símbolo de la paz y la reconciliación entre Dios y la humanidad. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, interpretó el arco iris como un símbolo de la gracia de Dios y su promesa de redención. Para Agustín, el arco iris también representaba la unidad de la creación bajo el cuidado y la protección de Dios. El arco iris en el arte cristiano. El arco iris ha sido un tema recurrente en el arte cristiano, representado en mosaicos, frescos, vitrales y pinturas. Los artistas han utilizado el arco iris para simbolizar la esperanza, la promesa divina y la belleza de la creación de Dios. En la Capilla Sistina, por ejemplo, Miguel Ángel pintó un arco iris en el panel del juicio final, simbolizando la promesa de Dios y la esperanza de salvación. El arco iris en la liturgia y devoción. En la liturgia cristiana, el arco iris también ha encontrado su lugar. En algunas tradiciones, los colores del arco iris se utilizan en la decoración litúrgica y en las vestiduras sacerdotales para simbolizar la diversidad y la belleza de la creación de Dios. Además, en la devoción personal, los cristianos a menudo encuentran consuelo y esperanza al contemplar el arco iris como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Aplicaciones prácticas del simbolismo del arco iris. El simbolismo del arco iris tiene aplicaciones prácticas en la vida diaria de los creyentes. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con los demás y con el mundo que nos rodea. Un llamado a la esperanza. El arco iris nos llama a vivir con esperanza, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. En tiempos de dificultad y prueba, podemos recordar que el arco iris es un signo de la misericordia y la gracia de Dios. Esta esperanza nos fortalece y nos da la confianza para enfrentar los desafíos de la vida. Promover la unidad y la diversidad. El arco iris, con su espectro de colores, también nos recuerda la belleza de la diversidad en la creación de Dios. Nos invita a celebrar y respetar la diversidad de nuestras comunidades, promoviendo la unidad y la inclusión. Al igual que los colores del arco iris se combinan para formar una hermosa imagen, nosotros también estamos llamados a vivir en armonía, apreciando las diferencias que nos enriquecen. Una responsabilidad ecológica. El pacto de Dios con Noé incluye a toda la creación, lo que subraya nuestra responsabilidad de cuidar y proteger el medio ambiente. El arco iris nos recuerda el compromiso de Dios con toda la vida en la tierra y nos motiva a ser buenos administradores de la creación. Esto implica tomar acciones concretas para preservar el medio ambiente y promover la sostenibilidad. La historia del arco iris en la Biblia es una narrativa rica en significado y simbolismo. A través de este relato, aprendemos sobre la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios. El arco iris no solo es un recordatorio de la promesa divina, sino también una fuente de inspiración y esperanza para los creyentes. Al explorar el simbolismo del arco iris, podemos profundizar en nuestra comprensión de la relación de Dios con la humanidad y con toda la creación. Esta exploración nos invita a vivir con esperanza, a celebrar la diversidad y a asumir nuestra responsabilidad de cuidar el mundo que Dios nos ha confiado. El arco iris en la Biblia es un poderoso símbolo de la redención y la renovación. Nos recuerda que, a pesar de los desafíos y las pruebas, Dios siempre está con nosotros, ofreciéndonos su amor y su promesa de un nuevo comienzo. Al contemplar el arco iris, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la fidelidad de Dios y renovar nuestro compromiso de vivir de acuerdo con sus enseñanzas y su voluntad. El clímax de la historia del arco iris en la Biblia se encuentra en el relato del Génesis, donde el arco iris aparece como la señal visible del pacto de Dios con Noé y toda la creación después del diluvio. Este momento es de una importancia crucial, ya que marca un nuevo comienzo para la humanidad y establece un pacto eterno entre Dios y la tierra. En esta sección exploraremos detalladamente este momento clave, su contexto y su impacto profundo en la narrativa bíblica y en la vida espiritual de los creyentes. Contexto del diluvio y el nuevo comienzo. La historia del diluvio y la aparición del arco iris se encuentra en Génesis 6 a 9. Dios, al ver la creciente maldad y corrupción de la humanidad, decide purificar la tierra enviando un diluvio que aniquilará toda forma de vida. Sin embargo,
Dios encuentra en Noé un hombre justo y le instruye construir un arca para salvar a su familia y a un par de cada especie de animal. Esta narrativa no solo describe la destrucción del antiguo mundo, sino también el acto de salvación y esperanza a través de Noé. Después de 40 días y 40 noches de lluvia, el arca se posa sobre el monte Ararat. Una vez que las aguas se retiran, Noé, su familia y los animales salen del arca para repoblar la tierra. En este contexto de renovación y esperanza, Dios establece un pacto con Noé y toda la creación. El pacto de Dios y la señal del arco iris. El momento clave ocurre en Génesis 9, 8-17, donde Dios declara su pacto con Noé. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que establezco entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Este pasaje es el clímax del relato, donde el arco iris aparece como un signo visible del compromiso de Dios de nunca más destruir la tierra con un diluvio. La promesa de Dios es eterna, abarcando todas las generaciones futuras, y el arco iris en el cielo sirve como un recordatorio perpetuo de este pacto. El significado teológico del pacto. El pacto de Dios con Noé tiene un profundo significado teológico. Es uno de los primeros pactos formales en la Biblia y establece un modelo para los pactos futuros entre Dios y la humanidad. Este pacto es universal, abarcando no solo a Noé y su descendencia, sino a toda la creación. Es un pacto de gracia, en el que Dios se compromete a mantener la vida en la tierra y a no volver a destruirla con un diluvio. El arco iris como señal del pacto es significativo porque es un fenómeno natural que todos pueden ver. Es un recordatorio tangible y visible de la promesa de Dios. Cada vez que aparece un arco iris en el cielo, es un símbolo de la fidelidad y la misericordia de Dios. Esta señal visible asegura a la humanidad que Dios recuerda su pacto y que su compromiso con la creación es firme. El impacto del momento clave. El impacto de este momento clave es profundo y multifacético. En primer lugar, proporciona consuelo y esperanza a la humanidad. Después de la devastación del diluvio, la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con un diluvio ofrece una seguridad duradera. Este pacto da a la humanidad la confianza para reconstruir y repoblar la tierra, sabiendo que Dios está con ellos y que su creación está bajo su protección. En segundo lugar, el pacto establece una relación renovada entre Dios y la humanidad. A través de Noé, Dios establece un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para la humanidad de vivir en obediencia y comunión con Él. Este momento marca un punto de inflexión en la narrativa bíblica, pasando de la destrucción a la renovación y la esperanza. En tercer lugar, el arco iris como símbolo del pacto tiene un significado duradero en la teología y la espiritualidad cristiana. Ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, pero su esencia como símbolo de la promesa y la fidelidad de Dios ha permanecido constante. El arco iris es un recordatorio constante de la gracia de Dios y de su compromiso eterno con su creación. Interpretaciones y aplicaciones del momento clave. A lo largo de la historia, teólogos, escritores y artistas han interpretado y representado este momento clave de diversas maneras. San Agustín, por ejemplo, vio el arco iris como un símbolo de la gracia de Dios y su promesa de redención. Para él, el arco iris era un signo de la unidad de la creación bajo el cuidado y la protección de Dios. En el arte cristiano, el arco iris ha sido representado en mosaicos, frescos y vitrales, a menudo como un símbolo de la paz y la esperanza. Los artistas han utilizado el arco iris para transmitir la belleza y la majestad de la creación de Dios, así como su promesa de fidelidad. En la Capilla Sistina, Miguel Ángel pintó un arco iris en el panel del juicio final, simbolizando la promesa de Dios y la esperanza de salvación. En la liturgia y la devoción cristiana, el arco iris ha encontrado su lugar como un símbolo de la esperanza y la promesa de Dios. En algunas tradiciones, los colores del arco iris se utilizan en la decoración litúrgica y en las vestiduras sacerdotales para simbolizar la diversidad y la belleza de la creación de Dios. En la devoción personal, los cristianos a menudo encuentran consuelo y esperanza al contemplar el arco iris como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Aplicaciones prácticas para los creyentes. El momento clave de la aparición del arco iris tiene aplicaciones prácticas para la vida diaria de los creyentes. Nos invita a vivir con esperanza y confianza en la promesa de Dios. En tiempos de dificultad y prueba, podemos recordar que el arco iris es un signo de la misericordia y la gracia de Dios. Esta esperanza nos fortalece y nos da la confianza para enfrentar los desafíos de la vida. El arco iris también nos recuerda nuestra responsabilidad de cuidar y proteger la creación de Dios. El pacto de Dios con Noé incluye a toda la creación, lo que subraya nuestra responsabilidad de ser buenos administradores del mundo que Dios nos ha confiado.
Esto implica tomar acciones concretas para preservar el medio ambiente y promover la sostenibilidad. Además, el arco iris nos invita a celebrar la diversidad y la unidad en la creación de Dios. Los colores del arco iris simbolizan la diversidad y la belleza de la creación, y nos recuerdan que estamos llamados a vivir en armonía, apreciando y respetando las diferencias que nos enriquecen. El clímax de la historia del arco iris en la Biblia, con la aparición del arco iris como señal del pacto de Dios, es un momento de profundo significado espiritual y teológico. Este momento marca un nuevo comienzo para la humanidad y establece un pacto eterno entre Dios y la tierra. El arco iris, como símbolo visible de la promesa de Dios, ofrece esperanza, consuelo y un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. A través de la exploración de este momento clave, podemos obtener una comprensión más profunda de la relación de Dios con la humanidad y con toda la creación. Este momento nos invita a vivir con esperanza, a cuidar y proteger la creación de Dios y a celebrar la diversidad y la unidad en la creación. Al contemplar el arco iris, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la fidelidad de Dios y renovar nuestro compromiso de vivir de acuerdo con sus enseñanzas y su voluntad. En última instancia, el arco iris en la Biblia es un poderoso símbolo de la redención y la renovación. Nos recuerda que, a pesar de los desafíos y las pruebas, Dios siempre está con nosotros, ofreciéndonos su amor y su promesa de un nuevo comienzo. Al comprender y reflexionar sobre este momento clave, podemos encontrar una mayor paz y esperanza en nuestra vida espiritual y fortalecer nuestra fe en la fidelidad de Dios. No olvides darle me gusta a este vídeo si te ha gustado y comparte tus pensamientos sobre la historia del arco iris en los comentarios a continuación. Gracias por ver y que Dios te bendiga.